Buenos días, Cruz del Eje. Buenos días, Córdoba. Es un placer para mí compartir este espacio del conocimiento en un tema tan importante como es la sexualidad. Hoy nos convoca realmente ver un poco acerca del sexo, la sexualidad, la educación sexual e incorporar un poco lo que reza, lo que dice la ley 26150. Por mucho que el sexo esté presente en todas las relaciones humanas, sigue siendo un tabú, un tema que incomoda, que se habla de vez en cuando con los hijos, pero un poco para callar la conciencia. Claro, antes las mujeres se casaban sin que sus madres les aleccionaran acerca de su pérdida de virginidad, del placer sexual, el coito, el embarazo. Muchas mujeres recuerdan su noche de bodas como un infierno, como un paso brusco de la adolescencia a la mujer, pero la mujer adulta desinformada y humillada. En aquellos tiempos casi nadie hablaba sobre el tema, ni hombre ni mujer, pero la mujer menos, porque su compleja sexualidad, sus órganos sexuales resguardados en el bajo vientre, el embarazo, el parto, la menstruación, amamantar, era todo un conjunto, un algo del que solo se conocía su función, que era complacer al hombre y parir. Y nada más. La mujer no contaba para nada la necesidad de normar. Es decir, no contaba para nada el poder contar con una norma jurídica que la ampare, que la proteja. Cuando nos referimos a la ley 26150, nos estamos refiriendo al Programa Nacional de Educación Sexual Integral en el ámbito del Ministerio de Educación. Pero esta ley no se genera sola, sino que tiene un cierto vínculo y fundamentación en leyes anteriores. Por ejemplo, estamos hablando de la ley 25.673 del año 2003, que es la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Y en su artículo primero dice: créase el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable en el ámbito del Ministerio de Salud. Bueno, aquí ya tenemos incorporado otro ministerio. Luego estamos hablando de la ley 23.849, que es la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño. Y entre otras cosas, dice que se entiende por niño a todo ser humano desde la concepción hasta los 18 años. También agrega que es obligación del Estado adoptar medidas para orientar a los padres y educar en la paternidad responsable. La planificación familiar es responsabilidad indegable de los padres. Bien, también se agrega la ley 23.179, que es la ratificación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Todo este mensaje tiene rango constitucional. Significa que esta ley se ubica jerárquicamente por encima de todo el ordenamiento jurídico del país. Se considera una ley suprema del Estado. También se refiere a la ley 26.061. Esta ley habla de la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y las leyes generales de educación de la nación. Es decir, donde haya un niño es de aplicación obligatoria y es de interés superior. Esto último significa que la máxima satisfacción en derechos y garantías. En la práctica del trabajo social y también en otras disciplinas del área social, es habitual encontrar un conjunto de situaciones relacionadas con la sexualidad de las personas, en el seno de la familia y en las comunidades.
frente a las cuales frecuentemente se requieren algunos procesos formativos para poder orientar tales situaciones. La sexualidad es una parte orgánica del lenguaje de la vida, de cada hombre, de cada mujer, que tienen estructuras anatómicas con posibilidades fisiológicas para realizar una función sexual. Está ligada al placer, al descubrimiento, al desarrollo personal, a lo interaccional, a lo lúdico, a lo comunicacional, a lo nuevo, a la naturaleza, a la creación, a la salud y al amor. Pienso que este tema tiene suma importancia porque ha estado rodeado de desinformación, de mitos, tabúes, que implican un conjunto de significados que inundan los discursos sexuales, actuando como dispositivos de control sobre las personas, mediante formas de imposición sobre sus posibilidades corporales. En consecuencia, podemos entender que la sexualidad está definida socialmente por un conjunto de reglas y normas que están encargadas de dar sentido y valor al comportamiento de las personas, a sus deberes, placeres, sentimientos y sensaciones. En las sociedades patriarcales, los moralismos, los estereotipos sexuales promovieron la educación en base al temor, el secreto, la prohibición y el castigo. Explicaban solo el papel reproductor. Cualquier manifestación sexual que se salga de esta pauta es considerada el origen de diversas patologías causantes de conductas criminales. Los antropólogos, como Malinowski y Margaret Mead, demostraron que la mayoría de las conductas sexuales son el resultado de aspectos socioculturales y no el producto de las diferencias anatómicas entre hombre y mujer, como se afirmaba en el discurso de las sociedades patriarcales. Lo que tenemos que tener presente es que la educación sexual se dirige al comportamiento del ser humano. Es una enseñanza para el amor y la ternura, que son importantes componentes de la sexualidad. Permite la prevención de graves problemas de salud pública, como ser el SIDA, abortos y embarazos en adolescentes, entre otros. La información sexual se diferencia de la educación sexual porque esta última permite llegar a la comprensión y significación del sentido de la sexualidad. Involucra una reflexión sobre las consecuencias e implicaciones de su accionar. Las iniciativas aisladas de esta educación no tienen trascendencia. Es importante y necesario que sea una ocupación del Estado Nacional a través de sus ministerios, como ser de salud, desarrollo social, educación. En la primera etapa correspondiente a los 3 primeros años de la educación básica, la información sexual está centrada en proporcionar a los niños los elementos que configuren su identidad, así como preservar su salud física y mental. Cuando hablamos de educación sexual, no debemos centrarnos solo en aspectos biofisiológicos, sino también a la forma de pensar, sentir, actuar, el lenguaje corporal, forma de vestirse. En síntesis, debe favorecer la realización del ser humano como ser sexuado. Por su formación profesional, es conveniente que la realice un trabajador o asistente social especializado en educación sexual por su experiencia en campo con familias, porque trabaja con los docentes en la escuela, con la familia en la escuela y en su hogar, y con los niños en el aula, en los recreos, en el hogar, y si es necesario, con los sacerdotes o guías espirituales en la construcción de su identidad. Bueno, acá tenemos una lámina de sexualidad, ¿no es cierto? Donde el primer punto habla de sexo. Bueno, para comenzar yo diría que sexo en general es la diferenciación entre macho y hembra por las características físicas. Ahora bien, desde lo biológico es el proceso mediante el cual los humanos y cualquier especie se aparean, conduciendo a la reproducción de las mismas. En los humanos, el acto del sexo es un poco más complejo, ya que no comprende el simple hecho de la reproducción solamente,
sino que también se practica el sexo por placer. Definir el sexo es muy difícil porque abarca un sinfín de variedad de temas que van desde lo religioso a lo psicológico, sin olvidar lo biológico que sabemos que marca las características entre los humanos. Así ocurre también con los animales, ¿no es cierto? Donde marcan como punto de partida los genitales. El sexo, propiamente dicho, se va extendiendo desde los órganos sexuales, el aparato genital, como medio de reproducción, el sexo reproductivo para ampliar las especies y el sexo por placer del cuerpo. Eso es desde lo biológico. Ahora bien, desde lo social se hace referencia a la identidad sexual y de género de un individuo que va desde su orientación sexual propiamente dicha, que en algunos casos su sexo de nacimiento no tiene nada que ver o no se relaciona con su orientación o género sexual, o puede ser que lo pretenda o lo desee, ¿no es cierto? Ahora bien, la sexualidad como modo de expresión del ser humano no tiene una relación con el ser sensual a la hora de las relaciones sexuales. En muchos casos, el amor no ha tenido nada que ver con el sexo, ya que para tener una actividad sexual no es necesario amar o estar enamorado o enamorada de otra persona. El sexo es una parte importante de la vida del ser humano. De ella dependen la reproducción de las especies y el mantenimiento del equilibrio poblacional. Lo que debemos entender y estar claro es que hay que tomar en cuenta el modo en que sea usado y que debe aceptar las responsabilidades que trae consigo conforme el género y conforme el sexo. Género es el estado social y legal que nos identifica como hombres o mujeres. La identidad del género está determinado por la cultura a través primero de la madre y el padre, luego por los hermanos, los grupos sociales, etc. Se transforma en una inscripción mental producto de las identificaciones, proceso primario por el cual el sujeto asimila algo del otro para sí. Se desarrolla entre los 18 meses y los 3 años. En la identidad de género cumple un papel fundamental la identificación. Es en este proceso cuando en mayor o menor medida uno como sujeto toma algún aspecto, cualidad, propiedad o atributo de otra persona y se transforma parcial o totalmente sobre el modelo de ésta. Podemos decir entonces que la suma de todas esas identificaciones, primero con las figuras más primarias y queridas, que es mamá, papá, y luego la de otras personas significativas a lo largo de la vida, forma nuestra identidad. Rol del género. Es el conjunto de expectativas acerca de los comportamientos sociales más esperables para cada sexo, lo que determina en alguna manera un ideal del género. Ejemplo, en algunas culturas es valorado que la mujer trabaje, en otras puede considerarse que si trabaja abandona a la familia como madre o esposa. A su vez, este se forma por la interrelación entre representaciones ideales de los padres tomados como modelos de ambos géneros, representaciones del niño o niña ideal, proveniente del ideal de los padres y de la cultura de lo que debe ser un niño o niña, representaciones del propio niño o niña acerca del varón, nena, ideal que ellos quieren ser. Erotismo es todo el proceso que se origina en la conjunción de un amor apasionado o sentimiento muy fuerte hacia una persona junto a la pasión sexual. También se observa como la atracción hacia otra persona. Placer sexual. Si durante el proceso de la relación sexual se siente bienestar, podemos hablar de placer. Es un tema complejo que tiene que ver con las culturas, las personas, las creencias. Intimidad sexual. La intimidad en general no tiene sexo. Tener intimidad con otra persona es conocer las cosas fundamentales de su vida privada sin interferir o manipularlas. Reproducción humana. En la reproducción sexual, la información genética de los descendientes
está conformada por el aporte genético de un hombre y una mujer. Es la unión de los dos gametos que se unirán durante la fecundación. Orientación sexual es el término que se utiliza para describir si una persona siente deseo sexual por personas del género opuesto, heterosexual, del mismo género, homosexual, o por ambos géneros, bisexual. Bueno, hasta ahora estuvimos hablando de sexualidad en general, es decir, para todas las edades, pero vamos a focalizar un poquito en lo que es la sexualidad en la primera infancia. Debemos observar cuándo y cómo hablar de sexo con los niños. Podemos aprovechar cuando preguntan, durante el baño, cuando se da un embarazo en la familia, cuando salen de compras, en el cine, viendo la TV, etc. Es decir, tenemos que buscar el momento oportuno de que ellos van a interesarse por el tema. Los padres o quienes educan al niño en el hogar deben iniciar el proceso de educación sexual mucho antes de que los niños inicien este tipo de enseñanza en el colegio. Por ello, la importancia que los docentes traten estos mismos temas con la familia primero y luego en la escuela. La propuesta de la ESI, o sea, la educación sexual integral para el nivel inicial, señala que, por ejemplo, la sexualidad es un componente básico de la personalidad, un modo propio de ser, de manifestarse, de comunicarse con los otros, de sentir, expresar y vivir el amor humano. Por eso es parte integrante del desarrollo de la personalidad y de su proceso educativo. En el nivel inicial, los niños y niñas comienzan a transitar experiencias de vínculo con otros diferentes a sus grupos familiares y a ampliar de este modo su horizonte social y cultural para el desarrollo pleno de sus subjetividades. En este sentido, la ESI brinda oportunidades de propiciar la valoración positiva de todo el abanico de sentimientos, emociones, actitudes y conocimientos que se generan en este nuevo contexto institucional. La ESI propone la utilización de un vocabulario correcto para nombrar las partes externas del cuerpo en general, identificación y valoración de las diferencias físicas entre mujeres y varones, reconocimiento de la intimidad propia y ajena, la expresión de los afectos y el respeto por los sentimientos y necesidades de los, las, otros y otras. El desarrollo de las competencias y habilidades psicosociales, el desarrollo de comportamientos de autoprotección, distinguiendo cuando una interacción física con otra persona puede ser adecuada y cuando no lo es, propicia un uso igualitario del aula y del patio entre varones y mujeres, como así también de los juegos y juguetes, en la medida en que considera que estos no son exclusivamente de varones o exclusivamente de mujeres. También apunta a desnaturalizar los modos socioculturales de ser niño y de ser niña para generar desde la infancia modos de participación más democráticos. A los 2 o 3 años no registran la distinción de sexo en términos del aparato genital, ¿no? A esta altura solo saben que hay varones y nenas. Así empiezan a imitar a su mamá o a su papá. Se disfrazan con ropa de ellos, reproduciendo conductas propias de cada género. Recién a los 4 o 5 años los chicos advierten que no todos tenemos el mismo cuerpo y que hay órganos sexuales propiamente masculinos y otros propiamente femeninos. En consecuencia, la exploración y observación del propio cuerpo es inherente a la curiosidad por esa diferencia. Es lógico que los chicos empiecen a estar más intrigados, o sea, espían, preguntan, comparan, y todo esto es importante que esté presente un adulto. Es parte del proceso lógico y natural de maduración. El adulto debe procurar no parecer avergonzado, ni tener una actitud muy seria hacia el tema. Se debe ser breve, contestando con términos sencillos que entienda el niño. El niño de 4 años no necesita saber los detalles que necesitará el de 9 años.
No reírse de lo que pregunta el niño, puede sentirse avergonzado. Habrá que repetir las cosas, el niño seguirá preguntando. Fijarse en la actitud del niño al recibir la respuesta. Usar el nombre propio de cada parte del cuerpo. Si como adultos nos incomoda hablar de estos temas, debemos pedir ayuda a un familiar o a otro adulto de suma confianza para que lo haga por nosotros. Bueno, por habernos escuchado, muchas gracias. Ha sido un gusto.